Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia sobre valoración de empresas de la Escuela de Negocios y Dirección. Y vamos a empezar a ver qué significa esto de valorar empresas y cómo hacerlo, que es bastante complejo y podemos decir que es, dentro de las finanzas, pues el área en el que hay también, aparte de mucha ciencia, mucho arte, en el sentido de que la experiencia acumulada del valorador, del experto que valora, cuenta mucho porque, bueno, hay muchas cosas que se hacen, suposiciones, hipótesis, a las que, bueno, pues la experiencia, el conocimiento ayuda, ¿no? No es tanto todo números, sino también un poco poner hipótesis que sean razonables y que ayuden a entender todo. Pues vamos a ver. Entonces, la primera pregunta es ¿cuándo crea valor una empresa? Lo que se llama que ahora está de moda, la creación de valor en la empresa. Entonces, una empresa crea valor siempre y cuando el rendimiento de sus activos, es decir, lo que hay en el lado izquierdo del balance, todo esto, los activos fijos y activos corrientes, su rendimiento, medido, en este caso, por la rentabilidad de las inversiones, la rentabilidad de los activos, la ROI o ROA, sea mayor que el coste de lo que cuesta financiar esos activos. Es decir, costes activos es el coste de los recursos propios y el coste de los recursos ajenos, patrimonio neto y financiación ajena, que podemos medir por el coste medio ponderado de capital. Entonces, siempre y cuando se produzca esta igualdad, es decir, la rentabilidad de los activos sea mayor que el coste medio ponderado de capital, la empresa creará valor. Es como si, imaginaos que tengo una vivienda, o imaginaos que pido un préstamo al 5% para invertirlo en un activo que me da el 3%. Evidentemente, el coste de financiarme es un 5%, el coste del rendimiento del activo es el 3%, estoy perdiendo valor. Si ese activo, en vez del 5%, me diera el 7%, en realidad estaría creando valor. Ese 2% sería la creación de valor. Entonces, eso sería el concepto de creación de valor. No es exactamente la valoración de la empresa. Perdón. Entonces, ¿qué elementos participan cuando procedemos a calcular el valor de una empresa? Lo que vale, su valor objetivo o, por así decirlo, intrínseco. Bueno, pues hay varios elementos que participan o influyen en ello. En primer lugar, el experto que se dedica a la valoración, que suele ser o una persona física, un profesional o una consultora con un equipo de gente, de personas, que puede participar bien como un intermediario, es decir, las dos partes interesadas en la transacción contratan a un tercero para que realice una valoración y, en ese caso, se acuerda que ambos aceptarán su criterio o su decisión, o puede participar como asesor de una de las dos partes. Generalmente, las valoraciones de empresas se dan en procesos de compraventa de empresas. Entonces, aquí puede ser asesor del comprador o asesor del vendedor. Esto, de manera natural, puede sesgar un poco su criterio y a la hora de hacer determinadas hipótesis y sesgar un poco su opinión. En segundo lugar, algo también importante es el beneficio esperado. Es decir, cuando compramos algo, lo compramos pensando, sobre todo cuando compramos un activo que es una inversión, en los rendimientos que nos va a proporcionar en el futuro. Y aquí puede ser diferente el beneficio esperado en función de las expectativas que tenga comprador o vendedor, que también influirán en el precio que está dispuesto a asumir cada uno, independientemente del valor, pero sus expectativas de comprador o vendedor pueden afectar a la hora de hacer la valoración, sobre todo si el experto actúa como asesor de una de las partes. La rentabilidad esperada de la inversión y la exigida por comprador o vendedor. Puede ser que para la rentabilidad esperada por un negocio sea suficiente para un inversor, pero no sea suficiente para otro. O que sea extraordinaria para un inversor y para otro sea normal. Entonces, en función de eso también, no solamente influye la valoración, sino al final el precio, que es un paso más allá del valor al precio. Después tenemos la rentabilidad esperada y exigida. Esto lo hemos dicho ya, perdón. La finalidad de la valoración,
que puede haber muchas, ahora veremos cuáles, pero de la finalidad de valoración, esto también puede afectar a los criterios que se usan y a las hipótesis que se marcan. Los métodos de valoración, que pueden ser métodos basados en coste, es decir, en la historia de la empresa y en lo que hay actualmente, en el coste de reposición de los activos actuales, o en base a rendimiento, es decir, en base a lo que la empresa puede generar con lo que tiene, en las expectativas futuras de rendimientos. El tipo de valor buscado, que puede ser valor económico cuando se refiere solamente a los activos de la empresa en su conjunto, se referiría a todo el activo, eso sería valor económico, o valor financiero, que se refiere solamente a los fondos propios, al valor de las acciones de la empresa. Es decir, habría que eliminar todo lo que tiene que estar financiado con financiación ajena. Sería el patrimonio neto de la empresa. Y realmente la diferencia entre económico y financiero es la deuda. Financiero sería el valor de los activos menos la deuda. Y después otra serie de factores como pueden ser el entorno económico de la empresa, el sector en el que opera, la situación del mercado, la situación de la economía en su conjunto. Todo esto puede afectar a todo el proceso de valoración. El proceso de valoración lo podemos definir o mostrar gráficamente y esquemáticamente de esta manera, ¿no? Bueno, tenemos una empresa-negocio, que es lo que vamos a valorar. Tenemos un entorno que evidentemente afecta a esa empresa-negocio y un sujeto experto. Un sujeto experto que de todos los métodos de valoración existentes, que hoy veremos la gran mayoría de ellos, elegirá algunos por resultar los más adecuados para este negocio, esta empresa. O también porque sus criterios son los óptimos. A partir de ahí, con la aplicación de esos métodos a la empresa-negocio que estamos valorando, obtendremos un valor. Valor que podrá ser económico de los activos o financiero de las acciones de ese negocio. Lo que realmente pagaríamos solamente si compráramos solamente las acciones. ¿Sí? ¿Esto entendido? Perfecto, gracias. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de la valoración? ¿Para qué se hacen valoraciones de empresas? Bueno, pues hay muchísimas finalidades y aquí vamos a comentar las más habituales. Una de ellas, por ejemplo, suele ser la compraventa de acciones. Cuando se compra un paquete de acciones importante, no tiene que ser 5 acciones, pero una compra de acciones de un paquete importante de acciones, se suele hacer una valoración de la empresa para ver si el precio de mercado corresponde con el valor de la empresa. Los analistas fundamentales generalmente siempre están continuamente haciendo valoraciones de las empresas para ver si el precio de mercado, sobre todo aquellos que se dedican al value investment, si el precio de mercado está por debajo de que sea el valor intrínseco o valor objetivo de la empresa, porque en ese caso sí que interesa comprarlos, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, también operaciones de ampliación de capital. Pues muchas veces para ampliar capital interesa calcular el valor de la empresa para ver qué precio se le pone a esas ampliaciones, a esas acciones que se emiten nuevas. Sobre todo si los inversores que van a entrar son inversores nuevos, que no son los antiguos inversores, sino es para dar entrada a nuevos inversores en la empresa. Después, planes de stock options o de remuneración a los directivos con acciones de las empresas. También puede interesar aquí valorar la empresa para ver cómo se configura y cómo se estructura ese plan de stock options, porque eso puede afectar al valor de la empresa en el futuro. O sea, podemos tener una idea de cómo es el valor de la empresa en el futuro, que es lo que realmente percibirán los directivos o empleados que reciban estas opciones o acciones. Evidentemente, todo tipo de operaciones de joint ventures, fusiones y adquisiciones, compras de empresas, escisiones de empresas, ventas de filiales, ventas de participaciones o la constitución de negocios conjuntos. También en salidas a bolsa, aquí siempre hay que hacerlo, es decir, cuando una empresa sale a bolsa por primera vez, lo que se llaman en inglés Initial Public Offerings o en español ofertas públicas de venta o suscripción de títulos, se valora la empresa para darle un valor de salida al mercado, un valor de cotización inicial a esas acciones.
Por eso es por lo que siempre generalmente, porque las valoraciones generalmente nos queden un solo valor, suelen dar un rango de valoración, una horquilla. Por eso salen siempre con un rango de valoración, mínimo, máximo, y dependiendo de la demanda que hasta el final del periodo de suscripción, ese rango se lleva al final a lo más alto o a lo más bajo, dependiendo de esa demanda. Y por último también operaciones especiales de adquisición, como pueden ser las operaciones apalancadas, como los management buyouts o los leverage buyouts, que son management buyouts, sean compras apalancadas, pero en los que los compradores son los directivos de la empresa, y los LBOs, compras apalancadas con mucha deuda, en los que los compradores no tienen por qué ser directivos de la propia empresa. Bueno, clases de valor. ¿Qué clases de valor tenemos? Bueno, pues según lo que hemos visto, va a depender de 3 criterios en este caso. En función de cómo actúa el experto, pues este puede actuar como intermediario o asesor, como hemos comentado. Y la aplicación de método de valor. En función del objetivo de valoración, puede ser valor económico, que estamos valorando los activos, o valor financiero cuando estamos valorando las acciones. Y en función de qué tipo de valor buscamos, si lo basamos en el pasado y el presente de la empresa, lo basamos en sus posibilidades futuras, hablamos de valor de coste, cuando hablamos del primero, o hablamos de valor de utilidad cuando estamos pensando en el valor calculado en función de los rendimientos futuros. No hay que confundir valor con precio. El valor saldrá de cualquier tipo de todos estos métodos de valoración que veremos luego, pero el precio es el que acuerdan las dos partes y suele tener relación con el precio, pero siempre hay un tránsito de valor al precio, que puede depender de muchos factores. Por ejemplo, un factor que puede afectar al precio en función del valor puede ser si se compra un paquete de control. Si compramos un paquete de control, evidentemente el precio puede ser mayor que el valor, porque no solamente estamos vendiendo la empresa, sino estamos vendiendo el control de la empresa, de las acciones. También puede ser perjudicial, por ejemplo, para la valoración, que la empresa cotice en bolsa o no cotice en bolsa. Al no cotizar en bolsa hay más riesgo de liquidez para el inversor, porque no se puede deshacer la inversión, y eso puede penalizar el precio final, etcétera. Más cosas aquí, pero básicamente esas cosas intervienen. Entonces, lo que hemos dicho es que el valor de la empresa se puede desglosar en 3 cosas, ¿no? Hemos dicho que lo que llamamos el breakup value se puede desglosar en, por un lado, el valor económico o de los activos, que sería el valor de todo el lado izquierdo del balance, de todo el balance. Activo, aquí, ¿no? Esto sería el activo. Bien. Luego tenemos, que se llama también en inglés, enterprise value, aquí lo vamos a denominar EVG para este estudio. También tenemos el valor financiero o de los recursos propios, que sería simplemente el valor del equity. Equity value, porque sería el valor del patrimonio neto, el valor de los fondos propios de la empresa. Sería este de aquí. Este sería valor financiero. Y por último, el valor de la deuda. El valor de aquí, la deuda, de los recursos ajenos o debt value. Entonces, el valor es este, se puede desagregar en estos dos. El valor económico se desagrega en estos dos. El valor económico será igual al valor de la deuda más el valor financiero. Y esto va a ocurrir, esta igualdad va a ocurrir siempre. Siempre. Tanto a valor de mercado debe ocurrir, el valor económico de la empresa a valor de mercado tiene que ser igual al valor de mercado de los recursos propios más el valor de mercado de la deuda. Y también tiene que ocurrir a efectos de valoración por flujos de caja. Es decir, el valor de los flujos de caja actualizados de los activos, presentes en los activos, será igual al valor de flujos de caja actualizados de la deuda más el valor de flujos de caja del equity. Es decir, esta igualdad siempre se debe cumplir. Usemos lo que usemos, el método que usemos para valorar. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Perfecto, gracias. Pues vamos a ver cuáles son los métodos de valoración, cuáles son los grupos o tipos de métodos de valoración. En primer lugar, vamos a ir por los más sencillos, que son los métodos estáticos. Veremos hoy la mayoría de estos. Son los métodos que solamente se basan en el pasado y presente del negocio. Básicamente se basan en su información contable ajustada. Es decir, no tienen en cuenta nunca
las posibilidades futuras del negocio. Todo lo contrario serían los métodos dinámicos, que solamente se basan en la capacidad del negocio de generar beneficios o flujos de caja en el futuro. Independientemente, como siempre esto va a estar relacionado con lo que ha pasado en el pasado, pero no le importa lo que hay, el valor de los activos actuales, el valor de mercado, los activos actuales o el coste de reposición de los activos actuales, no le importan para nada. Después tenemos los métodos compuestos. Métodos compuestos que son una combinación de los dos. Por un lado, toman el valor de los estáticos y le añaden un plus en función de la capacidad de generar beneficios. Es decir, será el coste de reposición de los activos más la posibilidad futura de generar beneficio. Lo veremos también hoy. Tenemos también después, aquí básicamente los dinámicos, no he dicho, son los de descuento de flujos de caja y descuento de dividendos o de beneficios, básicamente. Tenemos también después los métodos de múltiplos. Y esto sirve, lo que hacemos es extrapolar la valoración de mercado por transacciones o por cotización de mercado de otras empresas similares a la nuestra, usando unos ratios o unos indicadores que sirven como múltiplos. Y luego otros métodos de valoración que no están en ninguno de estos grupos, que son, por ejemplo, el basado en opciones reales, que lo que hace es valorar las empresas como si fueran opciones, como si cada diferentes rumbo estratégico que puedan tomar sería una opción y valoraríamos el efecto que tendría sobre sus flujos de caja cada una de estas opciones. Se utilizaría metodología de valoración de opciones. Y después está todo lo basado en el valor económico añadido, que también es otra manera en realidad es un método también dinámico en función del valor económico añadido que genera la empresa. Y bueno, realmente los más usados generalmente son los dinámicos y los de múltiplos, y algunos específicos de algún sector. Pues vamos a ver los métodos estáticos, que son los primeros. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, genial. Pues, gracias. Pues, ¿qué pasa con los métodos estáticos? Como hemos dicho, valoran solamente el pasado y el presente del negocio. Y hay tres métodos, básicamente. En primer lugar, el método del valor contable. Y este sería simplemente, el valor contable nos va a decir el valor del patrimonio neto, que sería igual al activo total menos el pasivo exigible. Es decir, tomaríamos todo el activo del balance, le restaríamos todo el pasivo exigible con y sin coste, y eso sería el valor contable de la empresa. Básicamente no es más que tomar la información de los balances. Después tenemos el método del valor contable ajustado, o también llamado del activo neto real. ¿Y este en qué se basa? Bueno, se basa en tomar el valor contable, o la información contable, es decir, activo contable menos pasivo exigible contable, sería este, básicamente, pero lo vamos a ajustar. Lo vamos a ajustar por plusvalías o minusvalías que no están registradas o contabilizadas. Bien porque la normativa contable nos lo permite, por ejemplo, poner a valor de mercado los activos cuando son activos inmovilizados o activos materiales, pues no se puede hacer a la ligera en los planes contables españoles, por ejemplo, y sería ajustarlo por esas plusvalías o minusvalías que no están registradas. Pérdidas que no están registradas, o pérdidas de valor, o deterioros de valor que no están registrados. Y por último tenemos el método del valor sustancial, que sería básicamente el valor del activo neto real, pero no neto, sino activo total. Aquí no va a restar la deuda. Es el valor de todos los medios de producción, de todo el activo de la empresa, teniendo en cuenta cuáles se utilizan y cuáles no. O sea, tienen que ser medios de producción. Si hay activos que están en la empresa pero están en desuso y no tienen ningún tipo de rendimiento, estos no se tendrían en cuenta. Pues vamos a ver cómo se calcula con un ejemplo. ¿Entendido esos tres métodos? Desde el punto de vista teórico.
Genial, gracias. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a tomar esta empresa que se llama Generosa, que vamos a seguir por casi todo el ejercicio hoy, que tiene este balance. Bueno, pues ¿cuál es su valor contable? Si vemos inmovilizado, existencias, deudores, tesorería, total activo, capital de reservas, deuda a corto plazo, deuda a largo plazo y proveedores. 330, 360. ¿Cuál es su valor contable? Bueno, pues en realidad, ¿qué nos dice? Es total activo, que es 330, menos total exigible, que sería todo esto. Nos daría igual a 175. Como veis, este 175 coincide con el capital más reservas del balance, ya que aquí estamos haciendo todo a nivel contable con la información contable, simplemente, sin ningún tipo de ajuste, sin ningún tipo de estimación más. Este es el más sencillo de todos. Evidentemente, este es simplemente un mínimo siempre a la hora de valorar una empresa. Es un mínimo que se debe usar, no más. Después tenemos el valor contable ajustado o activo neto real, que como hemos dicho es ajustamos ese valor neto contable por plusvalías o minusvalías. Pues entonces, aquí nos dan cierta información adicional. Bueno, pues los inmuebles de la empresa según la tasación están infravalorados en 35 millones, por lo que el inmovilizado ascendería a 245 millones. En segundo lugar, nos dice también que las existencias a valor de mercado, teniendo en cuenta también las obsoletas, tiene un valor de 12 millones superior al contable, es decir, su valor real es 82. Y por último, el saldo de deudores incluye 6 millones de deuda incobrable, que no estaba contabilizada porque su valor real asciende a 29 millones. Aquí lo que podemos hacer es dos cosas. Lo tomamos el activo neto, el activo contable que hemos tomado antes, el activo neto contable, valor contable anterior, lo tomamos y sumamos las plusvalías, es decir, cogemos 175 de antes, sumaríamos los 175 que nos ha dado antes, le sumaríamos los 35, le sumaríamos los 12 y le restaríamos los 6, que sería igual 210, 216, o hacemos, por ejemplo, como vemos en la página siguiente. Es decir, lo que he hecho aquí es ajustar el balance por esos importes. El inmovilizado que era 210 pasa a ser 245. Voy a poneros aquí el importe anterior. 210. Las existencias que eran 70 son 82. Vaya. Esto era 70 y los deudores eran 35. ¿De acuerdo? Esto era lo anterior y esto es lo actual. Entonces, simplemente con el nuevo balance ajustado, ¿qué hacemos? Ajustamos la diferencia en el patrimonio neto, el capital y reservas, y ese sería entonces el nuevo valor contable. Esto es una ficción, no es realmente un balance oficial, sino es un balance ajustado por las plusvalías y minusvalías. ¿Se entiende esto? Perfecto, gracias. Y luego vamos a ver el valor sustancial. ¿Qué significa? Bueno, pues una información adicional. Es decir, hay un solar sin uso que valora el precio de mercado o coste de reposición en 18 millones. Es decir, dentro de esos 245 que acabamos de ver, hay 18, dentro de esos 245 aquí, hay 18 que en realidad no son medios de producción. Es un solar sin uso, no tiene rentabilidad, no tiene rendimiento. Entonces no es un medio de producción de la empresa, en ese sentido. ¿Sí? Entonces, por tanto, podemos decir que el valor inmovilizado no será 245, sino 227. Es decir, reducimos en 18 el valor del activo. Entonces, ¿cuál sería el valor sustancial? Pues el total del activo, porque el valor sustancial no nos habla de activo neto, sino de activo total. Sería estos 371 menos esos 18. Y nos daría 353. Que en este caso se encuentra entre el valor contable y el valor contable ajustado. Si tomáramos el valor contable ajustado de los activos totales,
371, el activo total valor contable 330 y como vemos el valor sustancial está a medio camino. Si restáramos al valor sustancial la deuda, pues nos quedaría de nuevo también un valor a medias, ¿no? Valor sustancial neto sería 175, 216, 198. ¿Sí? ¿Se entiende esta comparación? Estos métodos contables, métodos estáticos. Genial. Muchas gracias. Pues vamos a los siguientes. Vamos a los métodos compuestos. Y estos métodos combinan presente y futuro. Presente y futuro. Es decir, no solamente se basa en información contable, que también la sirve de referencia, realizando una evaluación estática de los activos de la empresa. Y, por otro lado, tratan de cuantificar el valor que la empresa generará en el futuro. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Qué métodos destacan aquí? Pues hay dos que destacan bastante, aunque hay algunos más. El método clásico y el método mixto. Ahora veremos cómo son. En estos métodos se suele llamar a la diferencia que hay entre el valor por los métodos estáticos, que puede ser el activo neto ajustado o el sustancial, o el contable, y el valor que resulta por este método, se suele llamar fondo de comercio de la empresa, que no tiene que ver, coincide con el fondo de comercio contable. El fondo de comercio contable es un término contable, que tiene que ver con otras cosas. A eso se llama la diferencia entre lo que nos dice el balance que vale y lo que nos dice la metodología de valoración que vale. Porque es el valor extra que le damos a la empresa por los beneficios que puede generar en el futuro. Y vamos a ver dos de ellos, aunque hay unos más, vamos a ver estos dos, básicamente. Entonces, el método clásico, ¿qué hace? Calcula el valor de la empresa como la suma del valor del activo neto real, que es activo valor contable ajustado, más un múltiplo, que suele estar entre 1,5 y 3 veces, los beneficios netos anuales. Beneficios netos anuales generalmente del último ejercicio, cerrado. Si hubiera mucha diferencia, se podría hacer alguna extrapolación del ejercicio actual, ¿no? Pero generalmente, n veces el beneficio neto del último ejercicio. ¿De acuerdo? Simplemente, esta es la diferencia. Bien. Y luego tenemos el método mixto, que también se llama método indirecto, método de los prácticos. Y este calcula el valor como una media aritmética de, por un lado, el activo neto real, revalorizado, o sea, el activo neto ajustado, ¿sí? Más o menos, y el valor en rendimiento, o sea, un valor por descuento de flujos de caja, o descuento de dividendos, o descuento de beneficios. Es decir, usaríamos aquí un método dinámico, generalmente descuento de flujo de caja, para calcularlo. ¿Y qué haría? Pues según el valor de ajuste sustancial más el valor de rendimiento, partido por 2, esto es lo que nos daría este valor por el método mixto. Bien. Podemos hacer un ejemplo. Bien. ¿Entendéis esta parte teórica de estos dos métodos? Genial, gracias. Bien, pues vamos a ver este ejemplo. La empresa Alfamás tiene un activo neto real igual a su valor sustancial de 2.125. Ha obtenido los beneficios netos en el último ejercicio de 300. Entonces, si estimamos el valor del fondo de comercio en 2 veces y media los beneficios, ¿cuál será su valor por el método clásico? Es decir, el N que hablábamos antes, 2,5. Por otro lado, también se ha realizado una valoración por método de flujos de caja futuros y nos ha dado un valor en rendimiento de 3.775. Por tanto, ¿cuál será en este caso la valoración por el método mixto? Bien, vamos a verlo. Bueno, método clásico, 2.125 más 300 por 2,5, 2.875. Este sería el valor por el método clásico. El fondo de comercio hemos dicho que es la diferencia entre
el valor por este método y el valor contable. Entonces será 750. Estos 2875 menos 2125. ¿Sí? Y ahora el método mixto. Método mixto, ¿qué nos dice? Que es una media aritmética. Pues teníamos 2125, que era este valor, 3775, que es el valor por descuento de flujos de caja, lo dividimos por 2 y nos da 2950. En este caso, el fondo de comercio será 2950 menos 295, 825. Es decir, damos una pequeña diferencia de valor entre lo que pensamos que va a generar. O sea, nuestra de valor es un poco diferente entre los dos métodos. No hay mucha diferencia, pero hay alguna. Ese fondo de comercio es lo que pensamos que vale de más la empresa por su capacidad de generar beneficios futuros, cartera de clientes, posición en el mercado, know-how, sus equipos, su plantilla, su cultura empresarial, etc. Su ventaja competitiva, en fin y al cabo. Estos métodos compuestos se suelen usar mucho en los países del centro de Europa. Son muy usados en los países del centro de Europa. Los países anglosajones no se usan tanto. Y vamos a ver los métodos de múltiplos, que son muy utilizados. ¿Hasta aquí todo bien? Perfecto, gracias. Bueno, pues los métodos de múltiplo basan la determinación del valor del negocio en el estudio de variables de la cuenta de resultados, comparándonos con empresas similares. Con empresas similares. Son comparaciones con empresas similares. ¿De dónde procede la información de estas empresas similares? Bueno, pues procede de dos sitios, de esos múltiplos. Bueno, por un lado tenemos múltiplos de cotización. Entonces, estimamos el valor de nuestra empresa extrapolando estos múltiplos por comparación con otras empresas similares que cotizan en bolsa. Por ejemplo, si yo quisiera, voy a hacer un ejemplo que no es exactamente igual, pero si yo quisiera valorar, por ejemplo, Mercadona, pues quizá podría usar como múltiplo de cotización los supermercados Día, ¿no? Aunque tienen diferencias, pero bueno, son más o menos similares. Aunque luego veremos que queremos estimar como similares, ¿no? Y también múltiplos de transacción, que lo que aquí hacemos es analizamos el precio pagado en otras transacciones. Es decir, si se ha comprado o vendido una empresa del mismo sector de un tamaño semejante recientemente, no hace muchos años, si hace muchos años no, pero si es unos pocos años, podemos tomar eso como una referencia. Oye, ¿qué se ha pagado? 5 veces el beneficio, 3 veces el EBITDA, lo que sea. Y eso es lo que hacemos. Cogemos ese múltiplo entre el precio de esa transacción y el beneficio o las ventas o lo que tenemos en cuenta y lo aplicamos a nuestra empresa. Y con la cotización igual. Si una empresa cotiza en bolsa a 3 veces o 5 veces o 7 veces el beneficio, pues ese múltiplo se lo aplicamos al beneficio de nuestra empresa y nos dará en nuestro valor. La mayor dificultad de este método, ¿en qué consiste? Pues en seleccionar empresas realmente comparables. Porque no es muy fácil. No es muy fácil. Porque hay que tener en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, el sector es importante. Pero no solamente el sector, sino también qué tipo de estrategia. Si es una estrategia de liderazgo en costes o una estrategia de diferenciación. Porque sus márgenes aquí serán muy diferentes. También su dispersión o mercados geográficos. Si está solamente en un país o está en varios países, etcétera. También temas estratégicos, temas de modelo de negocio también hay que tener un poco en cuenta. Es decir, todo esto hay que tenerlo más o menos en cuenta a efectos de buscar empresas comparables. Sobre todo lo más importante es tamaño y no hace falta que sea igual, pero que sea más o menos aproximadamente semejante. Y también la parte de mercados geográficos o mercados que atienden. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, no es lo mismo si queremos comprar una cadena hotelera, no es lo mismo comprar una cadena hotelera de lujo, que son todos hoteles de 5 estrellas, que una cadena hotelera de hoteles de 3 estrellas. No sería lo mismo. Incluso aunque estuvieran en el mismo país o semejante, ¿no? ¿Se entiende esto?
Genial, gracias. Bien, pues ¿qué múltiplos se utilizan más? Los más utilizados. Bueno, pues más utilizados suelen ser el PER, que es el Price Earning Ratio, es decir, según este ratio, el precio de una empresa, el valor de una empresa, es un múltiplo de sus beneficios anuales. Se puede medir de dos maneras. O bien tomamos de manera global el precio como la capitalización bursátil, es decir, el valor de todas las acciones de la empresa a cotización bursátil, es decir, si cotizan a 10 y tenemos 1.000.000 de acciones, pues 10 millones sería lo que vale la empresa. Su capitalización es eso, el valor de la empresa en bolsa, y es el valor de todas las acciones que tiene en circulación la empresa por su cotización, partido por el beneficio neto de la empresa, o si digamos lo miramos acción a acción, y esto va a coincidir siempre, o sea, estos son iguales, son equivalentes, lo que pasa es que son las dos maneras de calcularlo. Tomaríamos la cotización, lo que vale una acción, y calcularemos el beneficio por acción, es decir, el beneficio neto total dividido entre el número de acciones. Y así tendremos el P. Pues es las dos cosas. Después tenemos el precio entre ventas. Y aquí lo que hacemos es calcular el precio de acción como un múltiplo de las ventas anuales. Es decir, sería precio aquí. Precio entre ventas sería igual al precio, la capitalización bursátil entre ventas. O cotización partido por ventas por acción. Sería dividir el número de ventas entre el número de acciones. La pega que tiene este es que en realidad no se tiene en cuenta la eficiencia, la productividad y la rentabilidad de los negocios. Si bien es cierto que para pequeñas empresas y pequeños negocios no cotizados y así se usa muchísimo. Para negocios así pequeños se utiliza muchísimo. Y después tenemos el precio EBITDA. Y aquí el denominador, en vez de ser el beneficio neto, es el EBITDA. Dividiríamos la capitalización bursátil entre el EBITDA. El EBITDA, que es una magnitud muy utilizada en las cuentas de resultados, que es el beneficio antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Es decir, sería el beneficio de explotación descontados sin tener en cuenta las amortizaciones, antes de restar amortizaciones. Solamente serían los ingresos menos las compras menos los gastos de explotación, aquellos que en realidad son de pago, por así decirlo. La amortización no, porque es un apunte contable que hacemos del desgaste que tienen los activos fijos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Perfecto, gracias. Y también se pueden utilizar otros métodos, aunque no son tan frecuentes, que puede ser el precio partido por cash flow o el precio partido por el valor contable de los fondos propios. El valor en libros sería el valor contable de los fondos propios, lo que vale contablemente. Entonces, si una empresa cotiza, imaginaos, sus fondos propios cotizan en realidad sus fondos propios son contablemente 5 millones y su capitalización bursátil a precio de mercado es 10 millones, su precio valor en libros sería 2 veces. Es otro de los métodos que también se puede utilizar. Los utilizados generalmente son estos tres, aunque los otros que estoy diciendo también son utilizables. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? No. Genial, gracias. Pues vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, pues tenemos esta empresa, ZYW, que presenta esta cuenta de resultados. Y aquí vamos a quedarnos con las cifras importantes. Ventas 2558, EBITDA 669 y beneficio neto 315. Bien, pues vamos a ver. Entonces, a efectos de calcular su valor por múltiplos, se han seleccionado tres empresas: Gamma, Delta y Kappa, por su afinidad con esta, con CDW, y que tienen las siguientes cuentas de resultados. De nuevo nos fijamos: ventas 3172, 2779, 1997, EBITDA 787, 732, 533 y beneficio neto 370, 347, 255. Y nos habla de número de acciones: 200 millones, 150 millones, 100 millones. Y la cotización bursátil: 1595,
17,45 y 21,67. Como tenemos estas dos cifras, ya podemos calcular la capitalización bursátil, que sería 3.190 millones, 2.617 millones y medio, 1.500.000 y 2.167 millones. Esto a efectos de valor. Y nos dice que los múltiplos seleccionados son el PER, el precio EBITDA y el precio en ventas. Y nos pide proporcionar un rango de valoración de esta empresa según estos múltiplos propuestos. Pues vamos a verlo, vamos a ver cómo se hace esto, cómo hacemos el proceso. Bueno, pues en primer lugar, vamos a calcular los múltiplos de las tres empresas seleccionadas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues tenemos, por un lado, la cotización que sería el precio, ¿no? Precio. Como he dicho, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacerlo de dos maneras. O bien, dividiendo la capitalización por el beneficio neto. Este beneficio neto está en millones. Perdón, beneficio. Sea 3.190 entre 370 millones. 2.617.500 entre 347 millones. 2.167 entre 255 millones. Esta sería una manera de hacerlo. Voy a hacer la otra que es un poco más compleja. Entonces, por un lado tomamos la cotización. 15.95, 17.45, 21.67. Luego tenemos el beneficio neto. Aquí entero 370 millones y número de acciones 200 millones. Entonces, el beneficio que le corresponde a cada una de las acciones será, en este caso, 1,85. Y el PER en este caso será igual a la cotización entre el beneficio por acción. Este entre este. 15.95 entre 1,85, 8,62. En delta, de nuevo, cotización de 7,45. Beneficio neto 347 millones. Número de acciones 150 millones. Beneficio por acción 231. Y por tanto, el PER será igual a la cotización entre el beneficio por acción. 7,54. Y por último capa, cotización 21,67. Beneficio neto 255 millones. Número de acciones 100. Beneficio por acción. 2,33. Tiene que salir 2,55. Bueno, aquí me dio la mayor. Y nos da esto. ¿Vale? 8,50. No sé dónde sale esto. Aquí hay un error. Lo miraré. ¿Vale? Y por último, ¿qué nos sale? Vamos al siguiente, el EBITDA, precio por EBITDA. Simplemente cogemos la capitalización bursátil que ya tenemos allí calculada, el EBITDA, que son 767 millones, 732 millones, 533 millones. Y el precio EBITDA en estos casos es 405, 358 y 407. Dividiendo esto entre esto, simplemente capitalización entre EBITDA. Será lo mismo que tomar la cotización entre el EBITDA por acción, pero aquí ya tenemos los dos datos, es más rápido ir así. Y con las ventas, pues idéntico, la capitalización entre las ventas netas. Aquí son 3.190 millones entre 3.172, 2.617 entre 2.779, 2.167 entre 1.997. Precio de ventas 1.01, 0.94 y 1.09. Y básicamente ya tenemos todos los ratios. Entonces, ahora aplicamos, lo primero es calcular los ratios para las empresas comparables. Ya tenemos los ratios para las empresas comparables. Bien. Y ahora aplicamos los máximos y mínimos de estos ratios. En este caso serían este máximo y este mínimo. Como es el PER, esto es el PER, será por el beneficio. Multiplicamos el PER de cada una de esas empresas, máximo y mínimo, por el beneficio. Y por múltiplo de PER nos daría que el mínimo sería 2.376 millones y el máximo 2.715 millones. Sería el resultado de multiplicar esto por esto aquí y esto por esto aquí. Máximo y mínimo. En ocasiones también se puede, esto no solamente calcular máximo y mínimo, se puede hacer también un poco más
más preciso si quiere, por ejemplo, haciéndolo ponderado. Es decir, bueno, máximo y mínimo, pero ¿cuál sería hacia dónde va más? Es decir, ponderando un poco hacia, porque claro, si es 850, estamos mucho más cerca en promedio. Haríamos una media ponderada de los tres y ¿qué saldría? No solamente será el rango, sino también la media ponderada de cada uno de los rangos. Luego múltiplos. Múltiplos, el de precio EBITDA, ya lo tenemos calculado, 405, 358 y 407. ¿Qué hacemos? Máximo y mínimo por el EBITDA de la empresa que estamos valorando. Pues el máximo, este por este, nos va a dar esto, y el mínimo, este por este, 358 por 669, nos da esto. Con lo cual, según el precio EBITDA, en realidad, el rango sería de 2392 a 2719, según precio EBITDA. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Genial. Y por último, precio ventas. Pues de nuevo tenemos los precios de ventas de cada una, 101, 0,94 y 1,09, y las ventas de 2.558 millones. ¿Qué hacemos? Pues de nuevo multiplicamos. Máximo, 1,09 por este, me da esto. Y mínimo, este por este, me da esto. Y tenemos otro rango, 2409, 2775. Y si ya lo establecemos el máximo y mínimo de todos en conjunto, es decir, si nos dijeran solo utilizamos PER, tendríamos solamente este rango. Pero si utilizamos conjuntamente, o nos dijeran precio EBITDA, pues solo tendríamos este rango. O precio ventas, solamente tendríamos este otro rango. Pero si nos dicen, como nos dicen aquí, que utilizamos los tres a la vez, pues tenemos un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Y ese sería el rango total el que teníamos en cuenta, ¿no? Luego, como decía antes, se puede hacer esto de manera que ponderemos un poco, porque claro, tenemos el mínimo y el máximo, pero tenemos uno en medio que quizá está más cerca muchas veces del máximo que del mínimo. Entonces, habría que tener eso un poco en cuenta a la hora de calcular el rango y a lo mejor dar más peso a la parte de arriba del rango que a la parte de abajo. ¿Sí? ¿Se entiende este método? ¿Alguna pregunta de él? Bueno, este método no se usa solo nunca. Generalmente no se usa solo. Se usa, salvo en esas ocasiones que os digo de valorar empresas pequeñas, que a veces solamente se usan métodos de múltiplos y muchas veces solamente el método de precio por ventas, que es muy común, y a veces, muchas veces, en muchos sectores lo que se dice, bueno, ¿cuánto has vendido? Bueno, pues eso vale la empresa. Las ventas del último año, eso es lo que vale la empresa. Y tampoco tiene mucho sentido, pero se hace mucho. Más de lo que se debiera. Y se usa mucho como complementario a otros, sobre todo el que vamos a ver a continuación, que es el descuento de flujos de caja. Son muy complementarios, es decir, normalmente con el descuento de flujos de caja se suele hallar un valor y luego para ver si ese valor tiene cierto sentido en función de lo que dice el mercado, pues se calculan múltiplos para ver cómo funciona. ¿Se entiende esto entonces? Genial. Pues vamos al método de múltiplos. ¿No hay preguntas? Perfecto, gracias. Pues vamos al último método que tenemos hoy, que es el método de flujos de caja descontados, que se suele decir DFC o FCD, generalmente se le llama, lo veis por ahí, como de descuento de flujos de caja, o flujos de caja descontados, o también, cuando vamos en inglés, discounted cash flows. Estas tres maneras se les puede ver por ahí escritas. DFCs, descuento de flujos de caja, o flujos de caja descontados, o discounted cash flows. Suelen ser acrónimos o que suelen aparecer por ahí refiriéndose a este método. Este método es quizá el más utilizado y al que más se le suele dar
peso, más peso en las valoraciones, generalmente. Aunque no se suele usar como el último. Hay algunos sectores en los que este método no tiene mucho sentido. Por ejemplo, en la banca, porque no tiene cash flow, sino que tiene, bueno, es todo cash, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en algunos sectores no se usa, pero sí que se suele usar siempre en combinación con otros a la hora de valorar empresas, ¿no? Entonces, ¿cómo calcula el valor de la empresa? Bueno, pues el valor de la empresa lo calcula como el sumatorio de los flujos de caja futuros que va a generar en el futuro, descontados una tasa de descuento, más un valor residual. Más un valor residual, que va a depender del horizonte temporal. Porque normalmente no vamos a hacer flujos de caja hasta el infinito. Hacemos flujos de caja hasta 5, 7 años, por ejemplo, máximo 10, y en ese momento se calcula un valor residual. Durante el horizonte temporal del análisis suele ser 5, 7, 10 años máximo. Pero claro, la empresa se supone que va a seguir funcionando después. Entonces hay que dar aquí un valor a lo que valdrá la empresa en ese momento. Hay varias metodologías y hoy veremos la más habitual para, sobre todo, más financiera, aunque hay algunas otras que se pueden utilizar. Entonces las tres variables fundamentales son, pues estas. Los flujos de caja, la tasa de descuento y el valor residual, ¿no? Porque el tiempo, pues el tiempo va viniendo y el tiempo nos viene dado. 1 año, 2 años, 3 años, X, ¿no? Pero esos son los más importantes. Flujos de caja, tasa de descuento y valor residual. Vamos a ver qué significa cada uno y cómo calculamos cada uno. Bueno, pues el cash flow. A efectos de la valoración de empresas y el descuento de flujos de caja, hay dos flujos de caja relevantes generalmente. Vamos a verlos. Bueno, en primer lugar tenemos el free cash flow o flujo de caja libre para la empresa. Que viene después del beneficio de neto de impuestos, después de impuestos, se suman los intereses netos de impuestos y nos da lo que se llama el NOPAT. Hay algunas, y veréis en muchos sitios, que realmente esta parte de aquí la obvian. Y realmente parte del beneficio después de impuestos y le suma amortizaciones. Bien, esto es como más preciso, pero si veis esto no es que esté mal, sino que es otra manera de calcularlo. ¿De acuerdo? Solamente esto y a partir de aquí pasa a amortizaciones y deterioro. Bueno, le sumamos las amortizaciones y deterioros de valor, es decir, aquellos gastos que no han sido realmente un desembolso para la empresa. Que es lo que siempre se llamaba tradicionalmente el cash flow de la empresa, ¿no? Que era beneficio más amortizaciones. Bueno, pues aquí solo estamos en el primer paso, que estos se llaman fondos generados por operaciones o lo que se llama Basic Operating Cash Flow. A este Basic Operating Cash Flow o fondos generados por operaciones les vamos a sumar lo que se llama las variaciones del capital circulante o las variaciones de las necesidades operativas de financiación, que es el capital circulante operativo. Y aquí tenemos pues las variaciones en clientes o cuentas a cobrar, variaciones en existencias o cuentas a pagar, los incrementos de cuentas a cobrar y existencias minoran, en este caso, la caja, y su disminución de clientes y existencias aumentaría la caja con respecto al beneficio. ¿Por qué? Porque si incrementan los clientes supone que hay ingresos que están aquí incluidos en el beneficio, ventas, que en realidad todavía no he cobrado. Pero si disminuyen los clientes significa que no solo he cobrado todos los que hay en el beneficio, sino que a lo mejor he cobrado algunos más del año anterior. Con las existencias igual. Significa que he adelantado dinero por existencias que no he consumido en este ejercicio, que no he vendido en este ejercicio. Y luego, con las cuentas a pagar o proveedores y acreedores comerciales, es al contrario. Un incremento de proveedores significa un incremento de la caja. ¿Por qué? Porque eso significa que hay gastos que están aquí en el beneficio, que todavía no he pagado. Bueno, la suma de fondos generados por operaciones más estas variaciones de capital circulante nos van a dar lo que se llama caja generada por operaciones, o en inglés Operating Cash Flow. Si le resto las
los pagos por inversiones inmovilizadas, es decir, los incrementos del inmovilizado material o del activo no corriente, y le sumo las ventas de activo no corriente, tengo lo que se llama el cash flow libre o free cash flow. Free cash flow para la empresa. Este es uno de los relevantes a la hora de valorar empresas. Luego veremos cómo utilizamos cómo utilizamos el siguiente. Esta es la cantidad de dinero que tiene la empresa para remunerar a todo el pasivo del balance. Para remunerar, bueno, pasivo del balance no, porque ya están pagándose aquí. Para devolver deudas, o sea, deuda financiera, deuda con coste, devolver intereses y también, si queda algo, pagar al accionista. Vamos a verlo. Después del free cash flow tenemos los ingresos, gastos financieros, netos de intereses, netos de impuestos, y también aquí restaré la devolución de préstamos o añadiré la nueva financiación recibida. Normalmente se pone el neto de esas dos cosas. Y esto nos da lo que se llama el cash flow libre para el accionista o equity cash flow, que este es el dinero que realmente tiene la empresa, dinero realmente líquido, que la empresa podría dividir, podría repartir o distribuir entre sus accionistas, que podría realmente repartirlo. En realidad, contablemente y legalmente se puede repartir el beneficio, con algunas restricciones por algunas reservas, pero se puede repartir el beneficio. En cambio, si hablamos desde el punto de vista financiero, realmente esta sería la cifra máxima que podríamos repartir a nuestros accionistas. Y muchas veces, si veis el camino que hemos recorrido desde aquí, desde el beneficio hasta el caso libre, para el accionista, pues hay bastantes cosas por en medio, ¿no? Bien. Y ya aquí podemos o pagar dividendos, o recomprar acciones y reducir capital, o hacer ampliaciones de capital. Y eso nos daría el cash flow neto, o net cash flow, que esto sí que tiene que ser igual. Esto puede ser cero, puede no serlo, pero esto será siempre igual. Vamos a poner aquí a la variación de tesorería del balance. Será igual a la variación de tesorería del balance. ¿Se entiende esto? ¿Cómo se calcula el cash flow? ¿Y cómo llegamos a cada uno? Genial, perfecto, gracias. ¿No hay ninguna pregunta de esto? Bien. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cálculo de este cash flow. Bien. Pues vamos a calcular el free cash flow y el equity cash flow de Alfa Plus, que presenta los siguientes balances y pérdidas y ganancias con una tasa impositiva del 30%. ¿Vale? Activo, pasivo. Para calcular un cash flow nos hacen falta siempre dos balances, inicial y final, y una cuenta de pérdidas y ganancias. Bueno, o sea, en este caso sería la cuenta de pérdidas y ganancias del año N, el balance a 31 de diciembre de N-1 y el balance a 31 de diciembre de N. Pues vamos a ver. En primer lugar, calculamos el beneficio antes de intereses y después de impuestos, el NOPAT, que sería el beneficio neto, que es 143, que viene de aquí, beneficio neto, 143, más los intereses, sumamos, como son gastos financieros, como es negativo, se suman y lo multiplicamos por la tipo impositivo, que en este caso era 25%. No, perdón, 30%. Entonces nos da 164. Esto sería el NOPAT o beneficio antes de intereses en impuestos. Ahora las variaciones de circulante. Existencias. Han disminuido en 2. N menos N menos 1, menos 2. En realidad es un incremento de tesorería. Clientes. Han aumentado. En realidad es una disminución de tesorería. 169, 163. Y proveedores han aumentado de 134 a 163, un aumento de 29 que es un aumento de tesorería. Es decir, tenemos un aumento de 2 por las existencias, una reducción de 4 por los clientes y un aumento de 29 por la proveedores. Total, por la variación de circulante tenemos un incremento de 27. Con lo cual tendríamos 164
más las amortizaciones, que son 59, estas vienen de aquí, sumadas, más las variaciones de caja, no, tenemos 27. Inversiones, ¿cómo las calculamos? Bueno, pues tenemos el inmovilizado neto en el año N, 4,77. Inmovilizado neto N-1, 4,90. Entonces, el inmovilizado neto en N-1 lo hemos amortizado en 59, con lo cual nos quedaría 4,31. Hasta 4,77 hemos invertido en 46. Efectivamente, 46. Se hace así. El inmovilizado neto del año anterior, del año 2, del año N, menos el inmovilizado neto del año anterior menos la amortización del ejercicio nos da la inversión realizada, que es, como es un pago, hay inversiones positivas, hemos pagado. Con lo cual el free cash flow en este caso son 204. 204. Bien. Ahora vamos a calcular el equity cash flow, con lo cual le sumamos los gastos financieros libres de impuestos, estos 21 de antes, los sumamos. Se lo restamos, perdón, en este caso. Aquí los hemos sumado, aquí lo restamos, perdón. Y la amortización de deuda. ¿De dónde la sacamos? Pues aquí. Es decir, deuda a corto plazo más deuda a largo plazo menos deuda a corto plazo o sea, esto, la suma de esto, de la deuda total del año N menos la deuda total del año N-1. Siempre la deuda con coste, porque proveedores ya lo hemos incluido en la variación de las NOF. Y esto nos da 99. Entonces, free cash flow 204, intereses netos de impuestos menos 21, tienes en deuda menos 99. Equity cash flow 84. En cambio vemos que la variación de tesorería ha sido de 69. Entonces la diferencia estará en que habrá habido un pago de dividendos en este caso, ¿no? ¿Y cómo lo podemos calcular? Pues, como si no hubiera habido pago de dividendos, tiene que darse esta igualdad. Es decir, los fondos propios del N-1 más el beneficio neto nos tiene que dar igual a esos fondos propios, ¿no? Si no cuadran, que aquí no cuadran, porque si sumamos esto más esto nos da 410, 367 más 143 nos da 510, la diferencia es o una reducción de capital, en este caso ha salido caja de la empresa, o un pago de dividendos. En este caso también ha salido caja de la empresa. Con lo cual hemos dicho que es pago de dividendos es 15. Por lo cual 84 menos 15 es igual a 69, que es el cash flow neto, y coincide con la variación de tesorería, que es 207 menos 138. 69. Con lo cual nos cuadra y nos coincide. Entonces tenemos free cash flow, equity cash flow, perdón, 84, free cash flow 204 y cash flow neto 69. ¿Sí? ¿Se entiende cómo hemos calculado el cash flow de esta empresa? Genial. ¿Alguna pregunta? Parece un poquito lioso, pero en cuanto empiezas a hacerlo un par de veces, resulta bastante sencillo. Y lo que recomiendo siempre es, cuando hacemos esto, hacerlo con balances que estén en formatos bastante simplificados. Estos que tengo yo, por ejemplo, están bastante simplificados. Formatos abreviados de plan general contable o incluso más simples todavía. Bien. Segundo factor que hablábamos, segundo elemento importante que hay que tener en cuenta era la tasa de descuento. La tasa de descuento. Bien, pues hay dos tasas de descuento a elegir. Pero la tasa de descuento a elegir va a depender del flujo de caja que vamos a descontar. Entonces hemos visto que podemos utilizar o el free cash flow, o cash flow libre para la empresa, o el equity cash flow libre para el accionista. Entonces, si elegimos uno u otro, va a depender qué tasa de descuento vamos a utilizar o qué valor vamos a calcular o obtener. Entonces, si descontamos el cash flow libre, el free cash flow, si recordamos, estaba aquí. No hay nada financiero antes de aquí. Entonces, aquí solo se refiere a variaciones de activos. Y de aspectos operativos de la empresa, con lo cual, si utilizamos el free cash flow, la tasa de descuento va a ser la tasa de
el coste medio ponderado de todo el capital de la empresa, de todo el pasivo de la empresa. Es decir, coste medio ponderado de capital o WACC, Weighted Average Cost of Capital. ¿Cómo se calcula el coste medio ponderado de capital? Bien, pues como el coste de la deuda por 1 menos T, 1 menos T, T sería el tipo impositivo del impuesto a sociedades. ¿Por qué? Porque la deuda es deducible fiscalmente y de esta manera pues calculamos el coste de la deuda neto de impuestos, que es lo que realmente le cuesta a la empresa. El gasto neto de impuestos. Multiplicado ¿por qué? Por el peso que tiene la deuda entre el total de la financiación de la empresa, entre deuda más equity. Y después tenemos el coste de los recursos propios por su ponderación, es decir, el peso de equity entre deuda más equity. El coste de recursos propios es algo que hay bastante manera de calcularlo. Se puede calcular por muchos métodos. Por ejemplo, teniendo en cuenta el método del crecimiento constante, se puede usar en función de los dividendos o el crecimiento de los dividendos de la empresa. O en función del CAPM, del Capital Assets Pricing Model, que es el método que usa la beta para calcular el precio de los activos. También se puede calcular el coste de recursos propios. O bien puede ser también la rentabilidad que nos exigen nuestros accionistas o los inversores. En un proyecto nuevo podemos decir, bueno, como es una startup, pues los inversores nos exigen un 30, un 40, un 50, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces puede ser, o también se puede considerar la rentabilidad libre de riesgo más una prima de riesgo por el negocio, por el sector. ¿De acuerdo? Para el coste de recursos propios hay muchas opciones. El coste de la deuda realmente vendría del coste realmente de los préstamos que tiene, de las emisiones de obligaciones, empréstitos y todo tipo de recursos propios que tenga. Se sacaría básicamente por media ponderada de todos sus pasivos. Entonces, si usamos el cash flow libre y el coste medio ponderado de capital, el valor que vamos a obtener es el valor de la empresa, el enterprise value, de los activos de la empresa. Activos de la empresa. Bien. Y si lo que usamos es el cash flow libre para el accionista, el equity cash flow, entonces la tasa de descuento no va a ser el WACC, porque ya solamente nos vamos refiriendo a lo que queda para el accionista. Aquí la deuda no pinta nada, no tiene ningún sentido ponerla. Entonces usamos el coste de los recursos propios, sería este K sub B, que como hemos dicho se puede calcular o bien por modelos como el CAPM, o por modelos como el de crecimiento constante, o con una prima de riesgo sobre la rentabilidad libre de riesgo, o como una rentabilidad absoluta exigida por los accionistas. Esas son 4 versiones que hay. Y entonces, cuando hacemos esto, lo que obtenemos es el valor de los recursos propios, el equity value, valor de las acciones. Otra manera de obtener el valor de los recursos propios, equity value, es calcular el valor de la empresa, el enterprise value, y a ese enterprise value descontarle el valor de los recursos propios. Y ese se hace bastante a menudo. El valor de mercado, el valor actual de los recursos propios. ¿Se entiende esto? ¿Cómo condiciona el flujo de caja a la tasa de descuento y por tanto cuál es el valor que se obtiene? ¿Ya ha quedado más o menos cristalino? ¿Sí? Pues seguimos. Seguimos avanzando. Y el tercer factor que es importante tener en cuenta es el valor residual. Y hay 3 aproximaciones al valor residual. Lo que se llama valor patrimonial, que sería tener en cuenta, como vamos a hacer proyecciones de balances, como vamos a hacer cuando hacemos descuento de flujos de caja, entonces es previsiones financieras. Y uno de los estados financieros que vamos a tener es el balance. Bueno, pues podemos ver en ese año en el que vamos a calcular el valor residual, cuál sería el valor de los activos de la empresa en ese momento. Esa sería una manera de calcular el valor residual. No es muy factible porque realmente estamos diciendo que estamos valorando en función de lo que vale la empresa en el futuro. Entonces lo que vamos a hacer es calcular lo que la empresa puede generar en el futuro. Y eso se puede hacer en función de 2 cosas.
lo que se llama método económico, que sería capitalizando los resultados futuros, los beneficios futuros de la empresa, como si fuera una renta constante, una renta en crecimiento constante, o lo que se llama método financiero, que es capitalizando los cash flows, es decir, lo que se llama modelo de Gordon, que dice que el valor residual en el año N, imaginaos que yo hago previsiones, estimamos 5 años, y a partir de 5 años ya no seguimos estimando, sino que decimos, bueno, valor residual será igual al cash flow de ese año multiplicado por 1 más G, que G estimamos que es la tasa de crecimiento estimada de los flujos de caja a partir de ese año. Por eso debe ser algo siempre bastante razonable, y es importante calcularla bien, dividido por K, que es la tasa de descuento que hemos elegido, menos G, que es esa tasa de crecimiento. Por lo cual, claro, cuanto más crezca G, más alto será el valor residual. El modelo de capitalización de resultados sería igual que este, pero en vez de poner el cash flow neto, usamos el beneficio neto. Ahí se me había olvidado una cosa, y es que cuando usamos en algunos consultores y algunos profesionales, en vez de usar el cash flow libre, sobre todo para empresas en las que no hay mucha variación de circulante o en el que la inversión y la amortización coinciden, usan muchas veces el EBITDA. En vez de cash flow libre, a veces se usa el EBITDA para ir un poquito más rápido. Sobre todo en sectores donde la variación de circulante no importa mucho, o no hay mucha crédito al cliente o crédito al proveedor, y sobre todo en el que las inversiones anuales son prácticamente solamente de mantenimiento y coinciden más o menos con la amortización del ejercicio. No se prevén más. Bien, pues lo que decía el valor residual, el modelo Gordon dice que en el año 5 el valor residual será igual a el flujo de caja en ese año 5 multiplicado por 1 más G y partido por K menos G. Esto es el valor actual de una tasa, de una renta en crecimiento constante. Crecimiento geométrico. Pues eso sería G suele ser un 1%, un 2%, 3%, por ahí. Puede ser más, sobre todo en empresas que están empezando, pero en empresas que están ya estables, pues es un poco más caro. Vamos a hacer un ejemplo. La empresa Epsilon, con un coste medio ponderado de capital del 7%, presenta un cash flow estimado en el año 5 de 1.580. Estimamos una tasa de crecimiento del 2%. Entonces, ¿cuál será su valor residual? ¿Y cuál será ese valor residual si el crecimiento fuera del 3%? Bueno, vamos a verlo. Para un 2%, el valor residual será igual con 1.580, que es ese flujo de caja en el año 5, multiplicado por 1,02, partido por 0,07, es el 7%, menos el 2%. Nos da 32,232. En cambio, si fuera un 3%, fijaos cómo cambia. Solamente cambiando el 3% arriba y el 3% abajo, hemos pasado de 32.000 a 40.000. Aumentando solamente un 1% la tasa de crecimiento, hemos aumentado en un 25% el valor residual. Con lo cual es muy importante estimar esa tasa de crecimiento de una manera fiable y coherente y razonable. Luego este valor residual es el valor residual en el año 5, con lo cual habrá que actualizarlo también al momento actual. ¿Sí? ¿Entendido esto del valor residual? ¿Cómo se calcula? Genial, gracias. Y vamos a ver el proceso de evaluación por flujos de caja descontados. Vamos a que tenemos los tres factores, flujos de caja, tenemos la tasa de descuento, tenemos el valor residual. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues partimos en primer lugar de la elaboración de proyecciones financieras, balances y cuenta de pérdidas y ganancias. A partir de ahí obtenemos los flujos de caja, a los que aplicamos la tasa de descuento que calculemos. Calculamos y aplicamos la tasa de descuento. La aplicamos a los flujos de caja, la que corresponda. Pues si usamos cash flow libres, usamos el coste medio ponderado del capital. Si usamos equity cash flow, usamos la tasa, el coste de recursos propios.
calculamos el valor residual y lo actualizamos al momento cero y determinamos el valor de la empresa. Este sería el proceso de cómo obtenerlo. Estamos por aquí. Entonces siempre empezamos por hacer las previsiones. Y ya seguimos por lo siguiente. Bien. Que también las previsiones tienen que ser algo racional, razonable, coherente, que tenga sentido, que se pueda apoyar en ciertas hipótesis claras. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿no?, de esta empresa. Empresa más 9, presenta este balance, activo total 470, pasivo total 470, fondos propios 275. De las previsiones financieras realizadas hemos obtenido los siguientes free cash flow previstos, cash flow libres previstos. Año 1, 37, año 2, 43, año 3, 49, año 4, 54, año 59. Se ha estimado su coste medio ponderado de capital en 7,25% y se estima que la tasa de crecimiento de los cash flow a partir del quinto año sea de un 2,5%. Bueno, pues vamos a ver cuál es el valor de esa empresa. En primer lugar, calculamos el valor actual neto de los flujos de caja. Entonces, será 37. Esto lo normal es utilizar hojas de cálculo siempre, y hay una fórmula específica para esto, que es VNA, pero vamos a verla. Pues sería 37 descontado un año a 7,25%, 43 descontado un año a 7,25, 2 años, 49 descontado 3 años a 7,25, 54, 4 años a 7,25, 59, 5 años. Con lo cual el valor actual de los flujos de caja es 194. ¿Qué hacemos a continuación? Calculamos el valor residual, que es el flujo de caja en el año 5, 59 por 1, 0,25, partido por 7,25 menos 2,0025. Esto nos da 1.273, pero es el valor residual dentro de 5 años. Por lo tanto, tenemos que actualizarlo también. Lo descontamos 5 años al 7,25% y nos da que el valor actual del valor residual es 8,97. Por tanto, el valor del negocio, valor de la empresa, valor de los activos, enterprise value, será esto, valor de los flujos de caja, más valor residual, 1091. Ya tenemos el enterprise value, valor de los activos. ¿Cómo llegamos al valor de las acciones? Al valor de las acciones, pues deducimos la deuda neta, que en su caso es 75 más 25 más 35. Aquí estamos. Perdón. Deuda neta, que es deuda a largo plazo menos deuda a corto plazo, más deuda menos tesorería. Es deuda del balance menos tesorería e inversiones financieras temporales si hubiera. Es decir, quitamos, y la deuda neta es 100 menos 35, 65. Por tanto, el valor de las acciones o el equity value será igual a 1091 menos 65, 1026. Y ya está. Es decir, valor de la empresa, de los activos, valor de la empresa. Y esto, si estuviéramos en un proceso de evaluación normal, lo que haríamos sería también calcular múltiplos u otros métodos y ver qué sentido tiene, y para dar un rango de valoración o un punto de valoración más o menos ajustado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? A veces, si nos piden solamente un valor, pues hay que dar como una especie de promedio o mediana o media ponderada de los diversos métodos. Y vamos a hablar un poco de cómo son los procesos de compra para vendedor y comprador, que son un poco diferentes. A ver. Bien. Entonces, para el vendedor, es decir, yo quiero vender mi empresa, entonces, ¿qué hago? Primero, una fase de preparación. En esa preparación, ¿qué hacemos? Pues seleccionamos quién va a ser el asesor financiero, que suele ser una consultora o un profesional solamente, pero puede ser un equipo o una banca o banco de negocios, que suele tener equipos de fusiones y adquisiciones, y se definen los objetivos de la venta, pues más o menos el importe que estamos buscando, etcétera, qué plazos, qué tipo de comprador. Se seleccionan un universo de posibles compradores y se prepara lo que se llama el memorándum de venta, que es, bueno, un documento, un folleto explicando un poco la empresa, las razones para la venta, una valoración primera,
Generalmente siempre incluimos una valoración por el método de flujos de caja descontados en este memorándum. A partir de aquí se pasa a la primera ronda de negociaciones. Pues primero se contacta con todos estos candidatos y se les envía el memorándum de la venta. Se firman acuerdos de confidencialidad, exclusividad, y se prepara lo que se llama el data room. El data room es, pues, documentación de la empresa de todo tipo, comercial, legal, financiera, etcétera, que puede ser útil para los de innovación, desarrollo, de operaciones, todo tipo de documentación que puede ser útil para los compradores para examinar, ¿no? La data room antes siempre se hacía en un sitio, es decir, había un espacio físico, una habitación que se hace nuevamente en las instalaciones de la empresa o del asesor financiero, si es una consultora o un banco, pero hoy por hoy se usan virtual data room. Se habilitan espacios virtuales donde los directivos o el personal de los compradores o el asesor financiero del comprador puede acceder a ello. Pero aquí solo se prepara. Y se reciben las primeras ofertas indicativas de aquellos que estén interesados. Bien. Accedemos a la segunda ronda de negociaciones. Aquí se hacen presentaciones a finalistas. Generalmente los directivos de la empresa hacen presentaciones exhaustivas a los finalistas. Y aquí a los finalistas, solo a los finalistas, se les da acceso al data room. Solamente a los finalistas. Y a partir de ese acceso al data room, los finalistas preparan sus ofertas vinculantes y las envían en cuanto a importes, plazos, tipo de manera de pago, etc. Se selecciona, cuarta fase, due diligence y negociación final. Se selecciona la oferta vencedora y esta empresa vencedora lo que hace es una due diligence de la empresa comprada. Due diligence es un análisis exhaustivo, pues no solamente financiero, sino también a nivel legal, que no haya riesgos que estén ocultos, a nivel comercial, de operaciones, de todo lo que pueda afectar a su rentabilidad futura o a sus beneficios futuros. Aquí se cierra la negociación de precio, estructuración, etcétera, y financiación de la operación. Se consigue la aprobación de los accionistas y ya por último el cierre de la operación, que consiste en la aprobación de autoridades de competencia y otro tipo de autoridades que tengan que ver algo ahí, y la transición, que es la fase más complicada muchas veces y por la que muchas veces fracasan las operaciones. Y para el comprador es un poco más sencillo, por así decirlo, un poco más breve. Bueno, en primer lugar lo que hace es elegir la compañía objetivo, normalmente porque está buscando un sector, en un mercado, en un país, etcétera, o simplemente porque a lo mejor soy un comprador industrial, es decir, estoy buscando en mi sector alguien que me proporcione algo que no tengo. Se hacen unos contratos iniciales y entonces se firman lo que se llaman cartas de intenciones, que en inglés son Letter of Intentions o Letter of Understanding, y también acuerdos de confidencialidad y exclusividad, si fuera necesario. Confidencialidad siempre, exclusividad, bueno, si se prestan las partes. Después una fase de estructuración o definición de la operación, en la que se hace una due diligence. Aquí, como no hay que hacer contactos con muchos, sino que ya hay un candidato, básicamente. Una valoración de la empresa. Se documenta la empresa, contratos legales, contratos de todo tipo, contratos entre accionistas, entre socios, etcétera. Si hay pagos aplazados, etcétera. Y la financiación de la operación. ¿Cómo se va a hacer? Con intercambio de acciones, con efectivo, se va a emitir deuda, etcétera. Y por último, el cierre. Con aprobaciones de accionistas y autoridades si hace falta, la ejecución de todos los acuerdos que se han firmado por aquí y toda la fase de transición. ¿Sí? ¿Se ha visto esto? Bueno, pues así en resumen en la práctica, ¿cómo se hace cuando hay que valorar una empresa? Cuando nos encargan de valorar una empresa. Bueno, en primer lugar, definir y tener en cuenta la finalidad de la valoración. Si va a ser una compra-venta, si va a ser una compra de acciones, si va a ser un plan de stock options, etcétera. Luego, la toma de datos. Aquí es importante tomar cuantos más datos posibles y tener información no solamente financiera, sino de otros tipos, porque puede dar mucha calidad al proceso. Analizar el entorno y analizar la empresa con bastante detalle. Luego seleccionamos los métodos de valoración más adecuados
a la empresa. Generalmente casi siempre se incluye el método de flujos de caja descontados, salvo que por el sector no se aplique, como puede ser la banca. Aplicamos estos métodos a la empresa o negocio analizado, determinamos un rango de valoración y luego ya del valor que nosotros damos al precio que al final se cierra, ya hay otros factores. Como he dicho, los más importantes suelen ser si la toma es una participación de control, es unos importantes, que si es una toma de control generalmente el precio puede subir. Como he visto muchas veces con el OPAS, que al final el precio sube bastante sobre el inicial, porque lo que se hace es tomar el control de la empresa absoluto de la empresa comprada. O también temas como la liquidez en las empresas que no cotizan en bolsa, que suele ser un quebranto, o sea, se paga un poco menos que la valoración que saldría porque la empresa no cotiza, ya que hay un riesgo de liquidez para el comprador. Y también otros factores como pueden ser pues la situación o la prisa que tenga por vender unas partes, etcétera, etcétera. Bien, pues esto era todo lo que tenía por hoy para contaros. Vamos a hacer un poquito de recapitulación de todo. Hemos visto de valoración los aspectos básicos, cuáles son los elementos que participan, cómo es el proceso y cómo importa y qué finalidades puede haber para una valoración. Luego hemos visto todos los métodos, los estáticos, que solo tienen en cuenta pasado y presente, los dinámicos, que tienen en cuenta solamente el futuro, los compuestos, que son una combinación de los dos anteriores, y los métodos de múltiplos por comparación con otras empresas. Y hemos visto otros tipos de métodos, hemos citado también otros, como son los de opciones reales y valor económico añadido. Y por último hemos hablado de los procesos de compra y cómo son de diferentes para comprador y vendedor en cuanto a la estructuración del proceso y las fases por las que pasan. Bueno, pues esto era todo lo que tenía para contaros hoy. Si tenéis alguna pregunta. ¿Me preguntas? Pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en próximas videoconferencias. Muy buenas noches a todos. Hasta pronto.